tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo y un saludo muy cordial, muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Sigamos estudiando la palabra de Dios, nos unimos en un solo clamor, como un solo soldado, como un solo hombre, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Le glorificamos cuando nos enamoramos apasionadamente de su palabra. Su palabra está escrita para que la pongamos en el corazón. No importa si la tienes en una trila en tu casa, pero si no la pones en tu corazón, no está donde debe ser. La palabra debe hacerse vida en nuestras vidas. Seguimos con el capítulo 15 y 16. Vamos a estudiar hoy dos capítulos, que es la profecía sobre Moab. Recuerda que estamos estudiando el juicio de Dios a las naciones y empezó con el juicio sobre Babilonia y escarnio de sobre Babilonia. Asiria será destruida. Vamos ahora con la profecía sobre Moab, después viene sobre Damasco, después sobre Israel. Bueno, porque llegará el tiempo donde Dios juzgará a todas las naciones. Profecía sobre Moab, capítulos 15 y 16. Los moabitas, junto con los amonitas, son los descendientes de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. ¿Recuerdan? Cuando ellos salieron de Sodoma y Gomorra, que la esposa de Lot miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal, y después llegaron ellos a otro lugar, y allá en el monte, en una caverna, dijeron: nos vamos a quedar sin descendencia, embriaguemos. Emborracharon al papá, y en una noche durmió la una con el papá y en la otra la siguiente. Las dos quedaron embarazadas, tuvieron cada una su hijo, los de Moab y los de Amón, moabitas y amonitas. Ese es el origen de los moabitas. Y entonces estaban emparentados con Israel, ¿cierto? Porque son hijas de
Lot, y Lot era sobrino de Abraham, y Abraham padre de Israel, padre de Isaac, padre de Jacob, Jacob cambiado el nombre por Israel. Balac era el rey de Moab, ¿cierto? Y contrató a un profeta llamado Balaam para maldecir a Israel. No eran amigos, los moabitas tenían enemistad por Israel, y Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios se lo impidió. Es la famosa historia de la burra de Balaam, donde la burra habló. No podemos decir que si la burra habló y habló palabra de Dios, la burra era una profeta. No, el manto profético puede caer sobre una persona, y en esta ocasión cayó sobre la burra de Balaam y le habló y lo corrigió. ¿No ves ahí el siervo de Dios, el ángel del Señor está ahí, no me deja pasar? ¿Por qué me golpeas?, le dijo la burra a Balaam, y se asustó el hombre. ¿Quién no se asusta, por Dios santo? Las mujeres moabitas y las amonitas sedujeron a los israelitas a la impureza y a la idolatría. Esto lo podemos revisar en Números capítulo 25 y en Oseas capítulo 9, versículo 10, donde estas mujeres y los pueblos ajenos a Israel eran dedicados a todo tipo de impurezas, pues adoraban otros dioses. Y cuando nos vamos por la idolatría tiene una degradación, una decadencia asombrosa, donde empieza con la impiedad, con la ingratitud, con la egolatría, termina en la idolatría, y la idolatría lleva a la impureza sexual. El pecado es una bola de nieve que va creciendo. Vamos a ver entonces hoy 5 punticos, porque vamos a ver que lo que determina, número 1, la ruina determinada por Dios. La ruina que le llega a Moab es determinada por Dios, del versículo 1 al 9. En segundo lugar, el ruego de Moab a Judá por su refugio, pidiéndole refugio. A Judá vino Moab. Tercero, el orgullo, la arrogancia, el alarde fueron la causa de la ruina de Moab. Era orgulloso. El que es orgulloso es altivo, es arrogante, y alardean sin causa, porque la causa está inventada en su corazón, y es una prepotencia, un pecado que abomina el Señor. En cuarto lugar, el dolor de Dios por el desastre de Moab. Dios no se goza con el castigo al pecador, Él se goza en misericordia. Dios es constituido, Dios es hecho, Él no es hecho porque es eterno, sino que existe para amar y para dar misericordia, pero para hacer justicia, y Él no da salvación a aquel que no se arrepienta. Es la naturaleza y la esencia de nuestro Dios, salvar, hacer misericordia y amar, pero lamentablemente la gente no se deja amar. Somos seres afectuosos, somos afectivos y estamos hechos para amar, y tenemos que aprender a amar, y tenemos que aprender también a recibir amor. Hay mucha gente que no se deja amar. Y por último, la inminente ruina del pueblo rebelde de Moab. No se arrepintió, no, Dios tiene que frenar. Dios frena porque Dios no hace misericordia a la brava. Dios llama al arrepentimiento, y esto es para el que quiera. Entonces vamos con el capítulo 15, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Nos está diciendo, y la palabra cierto certifica la veracidad de la palabra de Dios, y nos está mencionando varios pueblos que invocaron otros dioses, como nos dice en el segundo versículo, que subió allí a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba. Eran los dioses, ellos invocaban dioses inventados ¿por quién? Inspirados por Satanás, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Rey. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y vemos todos los pueblos a través de toda la historia, desde el origen hasta hoy,
la humanidad se ha ido tras dioses ajenos y no han querido oír. Como vimos en la perla de las profecías, como existe allí, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído con tanta insistencia como ha insistido Dios desde el principio a través de los profetas, como insistió a través de nuestro Señor Jesucristo, como ha insistido hoy desde el nacimiento de la iglesia hasta nuestros días y seguirá insistiendo aún cuando parta la iglesia en el rapto? Dios sellará 144,000 siervos, 12,000 de cada tribu que predicarán el evangelio. Entonces estos estaban viviendo en opresión, ¿sí? Y lloraban sobre esos dioses inventados. Subieron a sus templos y a sus altares con gran lamento y dolor, invocaron sus divinidades, que las llamaban Nebo y Medeba. Era un incontenible duelo de cabeza rapada y de barra rasurada en toda la nación. Sigue diciéndose, ceñirán, versículo 3, de cilicio. El cilicio era una de las manifestaciones de duelo. Cilicio, en sus calles y en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto. Estaban acabados, completamente desconsolados, porque la ruina, la opresión era grande y estaban buscando refugio por doquiera que pasaban. Entonces, a pesar de la enemistad existente entre Moab y el odio que le prodigaron a Israel, ellos buscan ayuda. Los moabitas fueron implacables con Israel. Isaías no podía ocultar la compasión. Nos dice versículo 4, Esbón y Eleale gritarán hasta Jaasa, se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Había gran lamento, el profeta se lamentaba y él veía el lamento del pueblo por su sufrimiento. Cualquiera que tenga 2 centímetros de sensibilidad va a sufrir con el dolor ajeno, así sea el malo el que sufre. El dolor de Dios por Moab, versículo 5, mi corazón, dice el profeta, dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años por la cuesta de Luit, subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Eronaim. Había gran dolor, había gran lamento, había fugitivos, ellos estaban huyendo y estaban dando gritos de angustia y de dolor. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban a punto de morir, andaban en unas circunstancias insufribles. Esos gritos eran de dolor por causa de la invasión. Asiria era el verdugo en aquella época y eran crueles. Los que han tenido el poder se han deleitado en oprimir, como en el tiempo de hoy los que han tenido el poder mundial se han deleitado en hacer más pobre al ser humano. Pero vienen circunstancias que Dios quiere cambiar para la humanidad. También allí la situación medioambiental se vio asombrosamente lastimada. Las aguas extinguidas, la flora estaba marchita y la gente toma sus posesiones y sus riquezas que consiguieron durante toda su vida con gran esfuerzo tratando de salvarlas. Miremos versículo 6, las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. La flora estaba acabada. ¿Por qué? Porque el castigo trae gran dolor y gran ruina, gran miseria, y todo esto trae dolor, espanto, desesperanza, desilusión, miedo, pánico, terror. Y es ahí donde nos damos cuenta que nos equivocamos en la elección de aquel Dios a quien invocamos, del Dios a quien adoramos. Nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo hemos podido tener persecución, angustia, tristeza y lamento, desconsuelo, porque la opresión la hemos vivido. La persecución aún
la mala reputación, porque a causa de las dificultades económicas en muchas ocasiones no hemos podido cumplir con las obligaciones y lo que recibimos son ultrajes, lo que recibimos son insultos y una mala reputación, porque la difamación también la hacen aquellos a quienes no hemos podido cumplir, pero se le cumplirá porque Dios nos bendecirá y Él lo estableció como pacto. Te bendeciré y de cierto te bendeciré, como empieza la profecía aquí. Cierto, de noche fue destruida Ar. Cierto, Dios es cierto y es certero. Versículo 7, por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Ellos estaban tratando de guardar lo que habían conseguido con tanto esfuerzo y no tenían a dónde huir. El llanto y los gritos de angustia se oían por toda la nación, de un extremo a otro. Solamente se escuchaba el dolor, el lamento y la queja. Gran dolor. Versículo 8, por el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim, llegó su alarido hasta Ber-Elim, su clamor. Las aguas de Dimón se llenaron de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y los sobrevivientes de Judá. Habrá leones y habrá muerte y habrá sangre, y no crea que Dios se deleita. A Dios no le queda otro camino sino dar tiempo para el arrepentimiento. Pero Dios es fiel a su palabra y Dios dijo que el pecador tenía que morir. Y cuando Adán y Eva pecaron, murieron. Me decía un rabino, ¿cómo que murieron si ellos vivieron muchos años más? Sí, pero ahí ocurrió, ellos fueron hechos para la eternidad, pero ellos no pudieron vivir la eternidad. El día que pecaron empezaron a morir porque vivían un día menos. Cada año que cumplía era un día más cerca de la muerte. Y la muerte que operó, la más grave, no era la muerte física, sino la muerte espiritual. Muerte significa separación. La muerte física es la separación de lo material y de lo inmaterial. El alma y el espíritu se separan del cuerpo, hay muerte física. El hombre separado de Dios está muerto espiritualmente, y el hombre nace en esa condición, muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2 nos dice: y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida Jesucristo con Él. ¿Por qué? Por el arrepentimiento, porque el pecado fue castigado en Jesucristo. El pecado de Adán y Eva fue castigado en los animales que Dios mismo mató, en el animal que Dios mató y les quitó las pieles y los cubrió. Derramó la sangre y murió un sustituto, de manera que se estableció como ley que siempre que había que presentarse a Dios se tenía que presentar con sangre, no porque Dios sea un ser sanguinario, sino porque el perdón se necesitaba para recibirlo, sangre. Y Dios admitió desde siempre la sangre y la muerte de un sustituto, hasta que llegara el sustituto perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no agradó a Dios la ofrenda de Caín. Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Cada uno se presentó con lo que tenía, pero Dios no está demandando tu esfuerzo. Dios está demandando la obediencia, y sin sangre no hay perdón de pecados, dice Hebreos 9:22. Donde hubiese una gota de agua, allí quedaría contaminada con sangre por la gran mortandad que habría. La ruina determinada por Dios llegó, y Dios es fiel y Dios castiga. Dios los llamó al arrepentimiento, y vamos a mirarlo acá en desarrollo de la charla. Vamos en el capítulo 16, versículo 1, nos dice: enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela,
del desierto al monte de la hija de Sión. Cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día, como la noche esconde a los desterrados. No entregues a los que andan errantes. Vamos a explicar esto, y nos está diciendo que en medio de la angustia ellos ofrecieron un cordero. Los asirios arrasaron con todo por donde pasaron, y el único territorio que no pudieron tomar fue las tierras de Judá. Recuerden, en el capítulo 36 y 37 nos dice que las ciudades fortificadas, en el capítulo 36, las ciudades fortificadas de Judá fueron tomadas por los asirios, ¿cierto? La tomaron, pero temporalmente, y Sennacherib, el perverso, empezó a seguir el saqueo porque le pidió tributo, se le entregó, Ezequiel le entregó todas las riquezas del tesoro de la casa real y del templo y de los príncipes, y siguió saqueando, pero momentáneamente, porque Dios le hizo retroceder. Recuerda que Dios le dijo: te pondré garfios en tu nariz y te haré retroceder por donde viniste, y allá en tu tierra morirás. Dios lo hizo tal cual se lo anunció. Llegó a su tierra, sus hijos lo mataron y allí murió. Y la noche del ataque murieron 185,000 soldados del ejército de Asiria. Entonces no pudieron tomar a Jerusalén. Moab, en su huida y abandonando su nido, envió un cordero, lo dice ahí: enviad cordero al Señor de la tierra. Ahí sí reconocen al Dios de la tierra, al Dios de toda la tierra. Envíen cordero, pero solamente querían acercarse a Él con una mentira, por un refugio, porque adoraban a otros dioses, a Medea, ¿sí? Esos dioses falsos, a Marduk, tenían muchas divinidades, eran politeístas, y entregaron el cordero para buscar el favor de Judá, para buscar refugio y protegerse. Y dice: reúne consejo, busca todo lo que quieras, pero no entregues a estos que estamos errantes, no los entregues en manos de los asirios. Pues querían protegerse del invasor, pero Isaías responde diciendo que se les va a permitir el refugio, pero tienen que someterse al Dios de la tierra. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador perecerá. Dice el profeta Isaías: el devastador perecerá, fenecerá. El devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. Ven y refúgiate con nosotros y te daremos refugio. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Sería escondedero, pero tenían que venir al trono de la misericordia, aceptar al Dios de Judá. Ellos tenían que someterse al rey de Judá y tenían que someterse al Dios de Judá, pero ellos no querían sino refugio, querían hallar ese refugio, pero el sometimiento no lo querían hacer, no querían sino la protección momentánea y peregrina, pero seguirían buscando la defensa de sus dioses. No quisieron someterse. Cualquier protección pasajera o peregrina que brindara sin el sometimiento al Dios de Israel, más tarde les implicaría la destrucción. Más tarde podían haberle protegido, y Dios en muchas ocasiones protegió inclusive a pueblos paganos, y protegió a Judá en el camino pecador. Allí en el capítulo 7 vimos que la alianza que hizo Judá con Asiria, y Judá estaba gobernada por Acaz, que era un mal rey, y estaba falseando, era con hipocresía diciendo: no, yo no voy a pedir señal al Dios, yo confío en Dios, pero tenía por debajo de cuerda un pacto hecho con el rey de Asiria, y con hipocresía no podemos venir a Dios, porque más temprano que tarde será la destrucción, el castigo y el azote por la mentira y por la falsedad.
Tenemos que someternos a nuestro Dios, y Dios le estaba diciendo: sométete a Dios, porque finalmente vendrá uno que se sentará en el trono de David, y establecerá justicia para siempre. Estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, para siempre. Y Moab solo quería esa ayuda peregrina y pasajera. Seguían buscando la ayuda de sus dioses, de Nebo y de Medeba, los que menciona en el capítulo 15, versículo 2. No podían salvar estos dioses de mentira, ni siquiera de papel, ni siquiera de humo. El humo es más que los dioses falsos inventados con inspiración diabólica y satánica, con el propósito de separar a la humanidad del único y verdadero Dios. Hoy en día la humanidad sigue adorando otros dioses, pero no hay sino uno. De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. ¿De cuál sangre? De la sangre de Adán hizo el linaje de toda la humanidad. Y con una sola sangre, es así la de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, nos dio salvación. Ellos siguieron adorando sus dioses imaginarios, pero por nada se querían someter al rey de Judá ni al Dios de Judá. Acudían solamente a Judá para encontrar en ellos todo lo que era Judá y quien los protegía, que ahora viniera en su propia ayuda, pero ignoraban al verdadero. El refugio en Dios, el que busca refugio en Dios tiene verdadero refugio, porque Dios era el dueño de Judá y es el dueño de toda la tierra, el que tiene el control y es el que está sentado en el trono. Recuerda que mientras Isaías estaba triste porque el año que murió el rey Usías empezó el ministerio, y con la tristeza Dios le mostró, e Isaías pudo ver al Dios que estaba sentado en el trono. Mientras Dios le permitía ver que el rey de la tierra que tenía el pueblo de Judá murió, Dios le muestra que el Dios eterno está sentado en su trono y está sentado por toda la eternidad, y Él tiene el control de todas las naciones, de todos los poderosos, los ricos, los blancos, los negros, los letrados, los iletrados, sea el que sea, todo lo tiene bajo su control, y no podemos venir a refugiarnos en los dioses de mentira. No lo podemos tomar a Él, mis amados, por opción solo momentáneamente, mientras pasa el peligro. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis 3:5. Judá estaba ofreciendo una protección segura que traería un final donde la justicia reinaría. Porque recuerda, el cinturón de aquel que traerá la justicia, ese cinturón, su cinturón es la justicia, y la justicia es integridad, verdad, pureza, rectitud. ¿Y qué trae esto? Trae reposo. ¿Y qué trae el reposo? Trae paz. El trabajo de la justicia será el reposo, y el trabajo del reposo y de la justicia será la paz. No podemos tener paz si no tenemos reconciliación con nuestro Dios. No hay paz si no se castiga el pecado. La misericordia, la firmeza, el juicio y la justicia estaban disponibles y están disponibles siempre, pero solo al abrigo del Altísimo. Por fuera no la hay. El que encuentra refugio en el poder militar, el que encuentra refugio en el poder económico, el que encuentra refugio en la fama o en algún tipo de poderío, de autoridad, es un refugio peregrino, es un refugio pasajero, es un refugio fugaz, y finalmente que viene tristeza, desolación y angustia. Pero para los hijos de Dios, para los que hemos venido, porque los hijos de Dios, dice la palabra, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero los que hemos creído en Jesucristo somos los hijos de Dios, dice la Biblia. Según la Biblia, no según tu criterio, ni según el criterio de tu religión. Según la Sagrada Escritura dice,
a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos creído, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios viviremos como hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre, Jesucristo nuestro hermano mayor, y Él ya heredó todas las cosas y nosotros somos coherederos con Él. Encuéntralo en Romanos 8, 14 al 16. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios, porque Él heredó todas las cosas y con Él somos coherederos. En tercer lugar, vamos a mirar la causa de la ruina de Moab allá, y la causa de la ruina de todos los poderes del mundo en toda la historia, sean estados, sean empresas, sean instituciones, sean seres humanos, sean gobernantes. La caída. Bueno me es haber sido humillado para que guarde tu palabra, nos dice el Salmo 119, 69 al 71. Bueno me es haber sido humillado para que guarde tu palabra. Antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus estatutos. Antes de la caída es la altivez de espíritu, nos dice Proverbios capítulo 16. El camino de la fe es enfrentar la realidad como es, con la esperanza en el Dios eterno obrando en nuestro favor. ¿Me has entendido? ¿Cuál es el camino de la fe? El camino de la fe es enfrentar la realidad tal cual es, con una esperanza firme, viva y segura de que el Dios eterno está obrando a favor nuestro cuando nos rendimos a Él. Pero mucha gente viene a Dios solamente por el favor, se monta en el bus de Dios por 1 cuadra, 2 cuadras y se baja las 3 cuadras. O se queda una semana, se queda 2 meses, 6 meses, 1 año, y después hubo bendición y chao que te vi. O hubo bendición o no la hubo y me voy, por aquí no pasó nada. Y hay que perseverar. El que persevere hasta el fin, ese recibe la bendición. Esto es un asunto de perseverancia. Se los digo, el Señor me bendice. El Señor me va a bendecir. Llevo 31 años con el Señor, trabajando, estudiando su palabra, sirviéndole a Él, con dificultades, muchas veces con hambre, con necesidad, con escasez, buscando aún pasajes para ir a los pueblos, a Urrao, a Malfi, buscando para la gasolina, con dificultades, pero Dios traerá abundancia. Cuando Dios me bendiga, no me digan qué tan de buenas, porque ha sido una lucha ardua, esforzada, valiente, llena de fe, de esperanza, de fortaleza, de convicción de que Dios está obrando a favor nuestro, a favor mío. En soberbia, en arrogancia y en altivez andaba Moab, y así han andado todos los altivos, y alardean por su prosperidad, que era ninguna, mientras le rendían culto a la diosa del cielo. Versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uvas y Kir Aseret, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro. Entonces, mis amados, era un pueblo altivo. Versículo 6. Hemos oído de la soberbia, y ellos le estaban en Jeremías capítulo 17, nos encontramos como ellos le estaban rindiendo culto a la diosa del cielo. Esto no es absolutamente nuevo. 17, versículo 17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombraré. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. En el
versículo 14 dice: sáname Jehová y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En el capítulo 7 de Jeremías, nos está diciendo, al Señor nos dice y nos invita para que le digamos: sálvame, conviérteme y seré convertido. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que estos hacen lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Después no digas: ¿por qué estoy en ruina? Porque has hecho tortas a la diosa del cielo. Allá se hacía eso. Hoy puedes hacer otro tipo de ofrendas y de regalos y estar ofrendando a los dioses paganos cuanta cosa, alimentos, y cualquier ofrenda que estés haciendo, estás ofrendando a dioses que no son dioses. Nos dice la Escritura: se fabricaron sus dioses de mentira y les honraban para su andar y para buscar su propia confusión y su propia ruina, como acabamos de ver acá en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Abominación para Dios. Por esto aullarán y gemirán en su sufrimiento, mientras adoraban a esos dioses de humo que no les podían salvar. Serían talados y serían pisoteados. Versículo 8 nos dice, volvemos, que me mueven las páginas de la Biblia, 16, versículo 8. Porque los campos de Hesbón serán talados, y serán talados los árboles encumbrados, como vimos en el capítulo 10, serán talados los árboles, los soberbios, serán pisoteados y serán humillados en todas las direcciones. Vamos a mirar ahora el dolor por el desastre, el dolor de Dios por el desastre de Moab. Dios no quiere la ruina del pecador. Nos dice en Ezequiel 33, Dios no quiere, Dios no se deleita castigando, como se los he dicho, mis amados. Dios se deleita es en misericordia. Diles, por tanto, Ezequiel 33, 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mis amados, te estoy rogando como rogaba Ezequiel, te estoy rogando como rogaba Jeremías, como rogaba Isaías: volveos, pueblo mío, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis cosa inmunda, y no participéis de sus pecados, porque así participarás de sus plagas. El Señor está invitando a salvación. Dios quiere que nos volvamos a Él. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Simna, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón. Dios está diciéndole el profeta: te voy a regar con mis lágrimas, porque no quiero tu desastre. Nos dice el versículo 10, se perderán la alegría, el gozo, la fertilidad de la tierra, ya no estarán más. En el lugar de la siega solamente habrá grito de guerra. Versículo 10, quitado es el gozo. Observa que lo dice la Sagrada Escritura. 16:10 nos dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Ellos, mientras pisoteaban, cantaban con alegría y con gozo, pero se perdería la alegría y el gozo en el campo fértil, y las viñas, se perdería también en las viñas la alegría. Dios llora con el que va a la ruina
porque Dios le duele el castigo, se deleita en misericordia. Y por último vamos a mirar la inminente ruina de la rebelde Moab, en el versículo 13 y 14. Versículo 13 nos dice: esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como años de jornaleros, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Mira cómo la ciudad soberbia, altiva y prepotente llegó a ser nada. Como fue allá es aquí. ¿De qué te sirve el orgullo, la soberbia y la prepotencia no siendo nada? El ser humano quiere ser mucho, pero nunca es más de lo que realmente es: nada. Y cuando se monta en la soberbia, en la prepotencia y en la vanidad, si se encarama en esto y se tira, se mata. Porque es tanto el engreimiento que miran a la gente con su rostro erguido y por debajo del hombro. Y es eso lo que Dios resiste. Resiste al soberbio, resiste al altivo y da gracia al humilde. El final de estos será ruinoso, mis amados. El final de Moab fue ruinoso, y Dios le pone término al arrepentimiento, porque puedes tener ahora mismo abundancia de bienes y de salud, de riquezas y de fama y de reputación, pero Dios está esperando por ti. Si finalmente no te arrepientes, la salud, el bienestar, las riquezas, la buena reputación, la fama, Dios te quitará todas esas muletas si Dios te llama. Cuando Dios me llamó, yo estaba montado en mi soberbia y empezó a quitarme y a quitarme y a quitarme, y estuve en una dificultad económica bastante grande y tuve que clamar al Dios eterno: sácame de esta olla. Y el Dios eterno me escuchó y me sacó de esa olla, y aquí voy camino a una vida bendecida. Desde el primer día he sido bendecido, mis amados, porque desde el primer día se empezó a desmontar se empezó a desmontar todo vicio del carácter, toda malformación del carácter de prepotencia, arrogancia y altivez y vanidad. Todavía puedo tener mucho de eso, pero ya mucho menos. Quiero que Cristo haga su obra en mí, y yo te ruego, mi amado, que te rindas al Señor, porque hay una ruina determinada para el prepotente. Vimos en el primer punto, porque podemos buscar refugio, pero si el refugio no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, estamos perdidos. Y si no buscas en Él, no hay verdadera paz. Dios se duele con la ruina y la muerte y la condenación del pecador. Él se goza en misericordia. La inminente ruina de la soberbia Moab es la misma inminente ruina de todo soberbio, altivo y prepotente que me escuche. Eso no sirve para nada. Yo también me monté ahí, pero Dios me bajó. Y mientras más alto hayas subido porque te hayan encumbrado, o tú mismo te montaste no siendo nada, te encaramaste en una repisa, más dura será la caída. Mi amado, ven al Señor y no experimentes lo que experimentó la soberbia Moab. Para eso fuisteis llamados, porque Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos está diciendo: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, mis amados, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Dios eterno es el humilde. El soberbio fue aquel que dijo: subiré a lo alto. Y ese es el carácter del pecador y del hombre sin Dios: subir a como de lugar. Humíllate delante de Dios y dile conmigo, entrégate a Él y pídele perdón por tus pecados. Dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón,
a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la misericordia, de la fidelidad, de la generosidad, de la bondad, del amor como vínculo perfecto. Haz de mí un nuevo vaso útil para honrarte y para glorificarte. Jesús amado, enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios eterno, por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos que el camino de la soberbia es el camino de la humillación, de la ruina y del desastre. No tenemos de qué alardear, siendo nada, Dios de la gloria. El único grande eres tú, Dios soberano, y nosotros nada. Amado Salvador, si hay algo bueno en nosotros, es porque eso lo has puesto tú allí, pero no es porque nosotros lo hayamos logrado, porque nosotros solo logramos vanidad, soberbia y altivez, prepotencia y engreimiento para humillar a los otros, pero no somos más que nadie. Amado Salvador, gracias por esa salvación tan grande. Bendice nuestras familias, bendice, Señor, los que no han llegado a ti, que conozcan que hay uno solo, que es el camino y la verdad y la vida, y se llama Jesucristo. Recibe toda la adoración. Clamamos, eterno Dios, por nuestra nación, por el presidente, por los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, los que están secuestrados, los ladrones, bandidos, prostitutas, narcotraficantes. Señor, por todos los que tienen un credo distinto, y de manera especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, Señor, clamamos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.